La consolidación nacional. Entre 1821 y 1853 hubo 5 constituciones vigentes, un emperador efímero y más de 30 personas que asumieron el poder ejecutivo. Pero lo más notable es que la Constitución Liberal de 1857 estaría bien entrando el siglo XX. La población pasó de 8 a 9 millones y medio de habitantes entre los años que nos ocupan y rebasó los 12 millones a finales del siglo XIX. Los años que siguieron a la guerra con Estados Unidos, en la que México perdió más de la mitad de su territorio. Luis Alamán, su líder indiscutible, asumió el epíteto diciendo que se llamaba conservadores, porque querían rescatar lo que quedaba de la patria despojada. Bajo esa apariencia se decretaron medidas que perjudicaron intereses de pueblos y personajes en diversas partes del país, señalando entre los más graves la venta a Estados Unidos del territorio de la Mesilla, que pasó a formar parte del estado de Nuevo México. El Congreso Constituyente se reunió en febrero de 1856 y concluyó su labor un año después, cuando aprobó la Constitución Federal de 1857. Comonfort promulgó la Constitución aprobada por el Congreso del 5 de febrero de 1857. En 1861, cuando el presidente Juárez ocupó la Ciudad de México, expulsó a los representantes de España, Guatemala y Ecuador, al nuncio papal, al arzobispo de México y al obispo de Michoacán. En Londres, los gobiernos de España, Francia y Gran Bretaña acordaron ocupar el territorio mexicano para intervenir las aduanas. El gobierno mexicano decretó una ley el 25 de enero de 1862 para declarar enemigos a los invasores y traidores a quienes secundaran sus acciones. Las fuerzas francesas que avanzaban hacia la Ciudad de México fueron derrotadas el 5 de mayo de 1862 en Puebla por las tropas que mandaba el general Ignacio Zaragoza, para enfrentar al ejército de ocupación, que contaba con 30.000 franceses y 20.000 mexicanos bajo el mando francés y auxiliado por cuerpos especializados en el combate contra las guerrillas. La corona del Imperio Mexicano se ofreció a Maximiliano de Austria, hermano del emperador, nacido en 1832, y a quien, como muchos de su generación, era de ideas liberales. Maximiliano impulsó a la construcción del ferrocarril México-Veracruz, a las líneas de telégrafo y a la introducción del sistema métrico decimal. El presidente Benito Juárez entró triunfante a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867. Los desacuerdos entre los republicanos se manifestaron en diversos momentos de la lucha contra la intervención. Los más graves fueron los que enfrentó el presidente Juárez con Santiago Vidaurri y Jesús González Ortega. Hacia el liberalismo conservador. Para los legalistas fue difícil superar la derrota, pero con el tiempo se hicieron a la idea de que urgía establecer el orden que diera al país la tranquilidad necesaria para aprovechar el crecimiento económico y la estabilidad del momento, y poder traer capitales e industrias que prosperaran en Europa y en Estados Unidos. En 1868, hacia poco más de 500 kilómetros de vía, en 1888 llegaron a los 5.500, que unieron a las ciudades y lugares del interior y a las capitales de la República con Estados Unidos a través del Paso del Norte. A finales de 1878, penúltimo año del periodo presidencial de Porfirio Díaz, apareció La Libertad, periódico liberal conservador. El porfiriato. El periodo de nuestra historia se prolonga del último cuarto del siglo XIX al término del primer decenio del siglo XX. Tuvo un gran protagonista, quien fue Porfirio Díaz. Fue tal su dominio sobre la vida pública nacional que ese periodo histórico lleva nombre, el porfiriato, también conocido como el porfirismo.
Ningún otro periodo de nuestra historia se identifica con el nombre de su gobernante. El porfiriato duró poco más de 30 años, de finales de 1876 a mediados de 1911. Porfirio Díaz nació en Oaxaca de 1830, en una familia mestiza de la clase media pueblerina. Puede decirse que su adolescencia y juventud coincidieron con la etapa muy turbulenta de la historia del país, dominada en buena medida por Antonio López de Santa Anna y caracterizada por la debilidad del gobierno central, evidenciada por varios conflictos internacionales como la Guerra de Texas de 1836, la llamada Guerra de los Pasteles 1838 y muy especialmente la llamada Guerra de los Pasteles y de los Estados Unidos durante 1846 a 1848, que dio lugar a la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. Desde su juventud, Porfirio Díaz se involucró en los conflictos políticos y militares del país, incorporándose a los contingentes liberales que lucharon contra la rebelión de Ayutla de 1854 a 1855. Y luego en la Guerra de Reforma, que fue de 1858 a 1860, en la que obtuvo el grado de coronel. Díaz alcanzó la fama nacional en la guerra contra la intervención francesa de 1862 a 1867. Díaz abandonó los procedimientos electorales y recurrió al levantamiento armado a finales de 1871. Encabezó la rebelión de la Noria, pero la muerte de Juárez meses después dio lugar a la llegada del poder de San Lerdo de Tejada, quien otorgó la amnistía a Porfirio Díaz. En 1874 fue elegido diputado, pero no hizo propuesta legislativa alguna y solo una subió a la tribuna. En 1876, Lerdo intentó reelegirse, lo que provocó la oposición de José María Iglesias, presidente de la República, de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, Díaz se lanzó en armas contra Lerdo, proclamando el plan de Tuxtepec. Una vez triunfante la rebelión de Tuxtepec en noviembre de 1876, Díaz encargó por unos meses la presidencia a Juan Méndez. El objetivo era doble: acabar con la resistencia militar de lerdistas e iglesistas y llegar a la presidencia legitimado por unas elecciones, en un lugar de cómo existía el golpismo. El segundo cuatrienio de Díaz, de 1884 a 1888, prolongó la continuidad gubernamental. Siguió el control sobre los caudillos y caciques, y los que no aceptaron disciplinarse fueron combatidos. El saneamiento de la hacienda pública, la construcción de vías férreas y el establecimiento de instituciones bancarias. Los científicos eran miembros de las clases medias urbanas, aunque sus años en el gobierno les permitieron ascender a la escala social, asemejándose a algunos de la oligarquía. Con extensas propiedades rurales y con un gran poder político, en términos intelectuales estaban esmeradamente educados en las escuelas profesionales de jurisprudencia, ingeniería y medicina.